Yo le voy a invitar que vaya conmigo y vamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 7. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Bueno, le voy a pedir que cuando lo tenga me lo indique poniéndose sobre sus pies. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre de Él, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor así: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Verso 8: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Diga: la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ministra. Llénanos, Señor, en esta noche. Hacemos a un lado todo pensamiento, Señor, que nos distraiga de tu presencia, y te pedimos que, Señor, el propósito para el cual tú enviaste tu palabra hoy en esta noche se cumpla en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, los que nos están viendo en este momento en vivo, y todos aquellos, Señor, que aún más adelante estarán viendo este servicio, Señor, esta palabra. Que esta palabra sea de bendición para la vida de cada uno de ellos, en el nombre poder. En el Antiguo Testamento la palabra del Señor nos dice que se seca la hierba y se seca, todo se secará. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, en el verso 35, Jesús vuelve a citar algunas palabras parecidas como esas. 24:35 del libro de San Mateo, y mire lo que dice en el verso 35: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice, pero mis palabras no pasarán. Allá en el libro de Isaías era nuestro Padre Dios hablando. Ahora en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, es Jesús hablando. Y no es otra cosa que el mismo Dios hablando la palabra. Amén. Así que la palabra de Dios es la que nos da vida. La palabra de Dios es la que nos permite permanecer. Si queremos permanecer, debemos permanecer por la palabra. O mejor dicho de esta manera: si queremos permanecer, debemos amar la palabra de Dios. El problema está en que a veces no amamos la palabra de Dios. El problema está que muchas veces la palabra de Dios no la apreciamos como deberíamos de hacerlo. Apreciar es guardarla. Pero cuando yo la amo, yo puedo decir: yo voy a amar la palabra, porque la palabra el Señor la dejó para que para mí sea una bendición. Cuando yo entiendo eso, yo voy a amar la palabra de Dios, porque mi bendición está en la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir eso conmigo? Mi bendición está en la palabra de Dios. Más de alguno anda trabajando y anda afanándose en el día al día, y se esfuerzan y trabajan desde la mañana hasta la noche, pero se olvidan de la palabra de Dios. Y podemos trabajar, podemos acabarnos la fuerza, podemos acabarnos las estrategias para hacer algo, pero es Dios y es la bendición de Él la que trae la provisión, la que hace que enriquezca, que crezcamos. El sembrador puede sembrar toda la semilla, puede sembrar, trabajar la tierra, arar la tierra, pero si la lluvia no desciende, en vano es el trabajo. Así es en el trabajo de nosotros. Nosotros podemos esforzarnos en buscar estrategias para poder progresar, para poder avanzar, para poder hacer algo, pero si no nosotros estamos con nuestro pensamiento en la palabra de Dios, si no amamos la palabra de Dios, va a ser difícil que podamos ver esa bendición que Dios tiene para nosotros. Sin
¿cómo decirlo de otra manera? No hay una visión, no hay una visión amplia. Algunos lo refieren como una cosmovisión, o sea, el poder ver todo. No hay una cosmovisión en mi vida sin la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no van a tener sentido en mi vida si no es por la palabra de Dios. Hay muchas cosas que yo no voy a alcanzar a comprender. ¿Por qué? Porque me falta la palabra de Dios. Aún mismo dentro de las iglesias, si no hay si no hay un enfoque en la palabra de Dios, si no amamos la palabra de Dios, como consecuencia no va a haber esa cosmovisión en la iglesia. Amén. Amén. ¿Están ahí hoy? Entonces, la Biblia, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia. ¿Trajo su Biblia? Levántala, diga, esta es la palabra de Dios. Algunos ya ni traen Biblia, ¿verdad? Pero la traen en su teléfono, ¿verdad? Entonces, levántela y diga, esta es la palabra de Dios. Levántela. Diga, esta es mi Facebook. No, esta es la palabra de Dios. Diga, ahí está la palabra. Y levántela arriba. Diga, esta es la palabra de Dios. Diga, y voy a amar la palabra de Dios. Tengo que amar la palabra de Dios. Si yo soy cristiano, tengo que amar la palabra de Dios. Tengo que buscar la palabra de Dios. Tengo que meterme en la palabra de Dios. Tengo que estar enamorado de la palabra de Dios. ¿Por qué son nuestros problemas muchas veces? Porque no amamos, porque no estamos enamorados de la palabra de Dios. Algunos la tienen, la palabra de Dios, como un libro más. Ahí en la casa, un libro más. Solo un libro. Y no se dan cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Que es Dios mismo hablando a nosotros, que son los dichos de la boca del Señor. Amén. En la Biblia hay dos conceptos acerca de la palabra. Uno, que es lo que es la palabra misma, la palabra de Dios. Y lo que es la palabra personal. A veces nosotros podemos pensar y hablar en nuestra experiencia acerca de la palabra de Dios. O podemos oír las experiencias de otros, pero no se compara con lo que es la palabra misma de Dios. La palabra, lo que es la Biblia, viene de la raíz griega que es conocida como logos. Y logos no es otra cosa más que la misma palabra de Dios. Y esta Biblia, lo que es la escritura, es la palabra que salió de la boca de Dios. Y como salió de la boca de Dios, viene del corazón de Dios. El Señor nos lo expresa a nosotros. Jesús lo dijo, que toda palabra que sale por la boca, ¿de dónde viene? Del corazón. Entonces vea que en el corazón de Dios está el bendecirme. En el corazón de Dios está el que yo sea próspero. En el corazón de Dios está el que yo tenga protección. En el corazón de Dios está el que yo alcance la salvación. En el corazón de Dios está que yo tenga gozo abundante cada día de mi vida. Pero para que yo pueda vivir esa palabra que Dios tiene para mí, yo tengo que interiorizar esa palabra. Yo tengo que amar esa palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque cuando esa palabra viene a mí, es cuando el Espíritu de Dios está en mí. Así que la palabra de Dios viene a mí y esa palabra es como una semilla. Esa palabra es como una semilla. La palabra del Señor nos habla y nos dice en muchas partes de la Escritura, nos habla y nos dice en la parábola del sembrador que la palabra es la semilla, la palabra del Señor es la semilla. Y esa semilla se siembra para que den fruto. Y el Señor nos dice dónde se debe de sembrar. Y dice que se siembra en el suelo o en la tierra. Y esa tierra, la Biblia nos habla en los evangelios que hay diferentes tipos de tierra en la cual la semilla puede caer. Pero también vemos a través de la palabra que hablando de nosotros que somos la tierra, la Biblia nos habla de hombres y mujeres, como en el caso de Abraham y su esposa Sara, Jacob y su esposa Raquel, en el cual Raquel tenía el vientre estéril y no podían tener hijos.
Y cuando hay un vientre estéril, por más que el marido se esfuerce en darle semilla, en tener esa comunión o esa intimidad con la esposa, no va a tener fruto, no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque el vientre es estéril. En el caso de Sara y en el caso de Raquel, así como también en el caso, si usted lee la palabra, en el caso de Ana y en el caso de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, eran vientres que eran estériles. Y esos vientres no podían dar fruto. Pero Dios habló y Dios dio una palabra, y a través de esa palabra esos vientres tuvieron la capacidad de dar fruto, tuvieron la capacidad de poder procrear. Así también nosotros tenemos la palabra de Dios. El Señor viene ministrando nuestra palabra, la palabra de Dios a nosotros. Pero si nosotros en nuestro corazón es como un vientre estéril, no importa la cantidad de palabra que oigamos, no importa la cantidad de palabra que leamos, porque hay personas que dicen: yo leo la Biblia, yo oigo la Biblia, yo oigo predicaciones, yo canto alabanza, pero el vientre, su corazón, su vientre espiritual es estéril y no pueden engendrar, no pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque hay un corazón, como dice la palabra, un corazón duro. Hablando de la parábola del sembrador, dice que una parte cayó junto al camino, y ese camino, ¿qué representa? El corazón duro, ese corazón que se ha endurecido. Pueden tirar todas las semillas que quieran, pueden derramar semilla a cualquier hora. Usted puede estar oyendo palabra, pero mientras no se humille delante de Dios, mientras no abra su corazón delante de Dios, mientras no entendamos la necesidad que tenemos de Dios, esa palabra no va a dar ningún fruto en nuestra vida. Y yo leo para la Biblia, y yo leo la palabra, y yo oigo predicaciones, y pongo mi cántico y todo, pero el corazón que tiene no ama la palabra de Dios. No ama la palabra, y cuando se trata de la palabra, hasta flojera le da a leer la palabra de Dios. Y no lee la palabra de Dios. Y tiene la Biblia como un libro más en la casa. Lo llega de la Biblia, llega de la iglesia y lo bota por ahí. Y no lo vuelve. Y cuando es el día del culto, anda por ahí buscando. ¿Y no viste mi Biblia? ¿No viste? Creo que la dejé en el carro. Creo que la dejé en la iglesia. Es sábado, vino al culto el domingo y no toda la semana, ni se acordó de la Biblia. No ama la palabra. No ama la palabra. Y puede haber oído palabra por acá, puede haber oído palabra por allá, pero el vientre es un vientre estéril. Y le puede pasar lo que le pasó a Abraham. Abraham tenía ya 75 años. Imagínense cuántas noches no había pasado con Sara. Y habían esforzado, y se había forzado, y se había forzado, y habían intentado, pero no habían podido tener descendencia. Ese vientre no había podido concebir. Pero cuando ese vientre se abre y recibe esa semilla, en ese momento se genera y se engendra el milagro que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos ahí? Pero es necesario que nosotros abramos nuestro corazón para poder recibir esa palabra que el Señor tiene para mí. Amén. La palabra del Señor nos habla, y la Biblia nos habla en el Evangelio, en los Evangelios, nos dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y a veces no lo entendemos, pero ¿por qué tenemos la mente de Cristo? Porque se supone que nosotros deberíamos estar enamorados de la palabra de Dios. Y lo que deberíamos estar pensando es la palabra de Dios. Pero a veces oímos más el oído, abrimos más el oído para lo que la gente quiere decir que para lo que Dios quiere hablar. Y como resultado de eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque recuerde que es la palabra de Dios la que me bendice. Diga conmigo, es la palabra de Dios la que me bendice. Es la palabra de Dios la que me da el gozo. Es la palabra de Dios la que me liberta. Es la palabra de Dios la que me sana. Hay muchas personas que están enfermas y solo quieren que oren por ellos, pero no reciben la palabra. Y quieren que Dios haga el favor de ellos, pero ellos no están enamorados. No les interesa pasar tiempo con el Señor. No les interesa que el amado nos hable.
Pero cuando nosotros amamos la palabra de Dios, la situación es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor nos ha dado su palabra para bendecirnos. El Señor nos dejó su palabra para que nosotros pudiéramos dar ese fruto, pudiéramos concebir en la voluntad de Dios. Para que la voluntad de Dios se cumpla en mí, no va a ser a través de mi voluntad, va a ser a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo que me va a enseñar a mí lo que Él quiere de mí. Amén. No podemos vivir sin oxígeno. No respire. No respire. ¿Cuánto tiempo aguantaría? 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. La persona se murió. ¿Por qué? Porque sin oxígeno es imposible vivir. No tome agua. Un día la puede pasar, 2 días puede pasarlo, pero 3 días sin agua, el cuerpo comienza a deshidratarse y comienza a venir a menos. Usted entiende lo que viene con la deshidratación, debilidad, y al final viene pérdida de conciencia y viene la muerte. Así de la misma manera, nosotros no podemos vivir sin la palabra de Dios. Y hay personas que pasan a veces semanas, días, semanas, algunos hasta meses, para que puedan leer la palabra. ¿Sabe? Nosotros como cristianos, el cristiano que quiere tener una victoria sobre el pecado, es imposible que lo haga sin la palabra de Dios. El cristiano que quiere tener la victoria sobre las adversidades, es imposible que las haga sin la palabra de Dios. Por eso muchos cristianos no pueden vencer la adversidad, no pueden vencer la tentación, no pueden vencer la ruina, no pueden vencer la maldición, porque no se llenan de la palabra de Dios, porque no se alimentan de la palabra de Dios. Y en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, estamos fritos. Y no podemos entender por qué venimos a la iglesia, pero no soy bendecido. Me digo que soy cristiano, pero no me puedo ver bendecido como dicen que Dios me quiere bendecir. Pero no es que Dios no me quiera bendecir, sino que yo no estoy abriendo, yo no me estoy alimentando, yo no estoy amando la palabra de Dios. Así que es necesario que nosotros necesitamos más bien amar esa palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que quiere conocer a Dios? Necesita conocerlo a través de la palabra. Porque la palabra de Dios, en la palabra de Dios están los pensamientos de Dios. En la escritura están los pensamientos de Dios. En las escrituras usted va a conocer, va a saber el tipo de Dios que nosotros tenemos, el corazón que Él tiene. Ahí nosotros vamos a poder conocerle a Él. Cuando yo tengo la mente de Cristo, cuando a través de la palabra, esa palabra está generando, esa palabra está produciendo en mí el efecto. Es como esa semilla que cae. Usted pone una semilla y usted no sabe cómo está trabajando, pero usted comienza a ver fruto. Así es en la palabra de nosotros. Si no vemos fruto, es porque la semilla no ha caído. Si no hay fruto, es porque no ha habido semilla. El varón se llega a la mujer, tiene intimidad con la mujer y deposita su semilla, deposita el esperma en el vientre de la mujer. Y él no sabe cómo está. Él no sabe cómo se está dando ese milagro, pero ya hubo concepción. Y aquello empieza a desarrollarse en el vientre de la mujer, sin que la mujer se dé cuenta, hasta que pasan algunos días, algunas semanas, en algunos casos de mujeres, hasta que pasan un par de meses, que se dan cuenta que algo se engendró en ellos. Pero ese es el resultado de ¿qué? De haber tenido esa intimidad con la palabra de Dios. Así que el Señor quiere engendrar en nosotros. La palabra de Dios es el esperma de la palabra de Dios que va a provocar en mí que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Y cuando yo tengo esa comunión, ese amor por la palabra de Dios, no solamente es de leerla, así responsable del Señor, y le dijo, siervo malo y negligente, sabes que tú, recojo, pero por tanto debías haber ido, quítale eso, dale a los pobres porque más tiene, y al siervo inútil, échale a las tinieblas afuera, ahí será el ya leí la palabra de Dios.
Eso no es tener comunión con la palabra de Dios. Eso no es leer la palabra de Dios. Dígale a la persona que está a un lado suyo, eso no es leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer esa palabra de Dios? Esa palabra de Dios va a empezar a transformar mi mente. ¿Cómo lo va a hacer? No te vas a dar cuenta, pero el resultado de la palabra de Dios, cuando tú la recibes, cuando tú la crees, comienza a darse. Y comienzas a pensar de una manera diferente. Comienzas a tener temor de Dios. Comienzas a tener una percepción más real del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo comienzas a oír. Comienzas a escuchar la voz de Dios. Dios siempre nos está dando la dirección. Dios siempre quiere darnos la dirección. Pero es necesario que nosotros se vaya dando ese fruto en nosotros. Entonces, cuando yo tengo la mente de Cristo, es porque yo tengo amor por la palabra de Él. Porque me gusta la palabra de Él. Amo la palabra de Dios. Si usted no tiene amor por la palabra de Dios, entonces usted no va a poder cumplir el propósito de Dios como usted quiere. No se va a poder engendrar en usted el propósito de Dios como Dios quiere hacerlo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la mente de Dios en mí no solamente me vea bien, porque la mente de Dios en mí, ¿qué me va a hacer? Si estos son los pensamientos de Dios, entonces yo voy a tener los pensamientos de Dios. Los pensamientos míos no van a ser como aquel que no ama a Dios. Porque a veces nos damos cuenta, no sé si habrá dado cuenta, pero a veces nos podemos sorprender nosotros diciendo cosas como aquellos que no aman a Dios, no creyendo la palabra que Dios nos dice. Pero cuando nosotros amamos la palabra de Dios, entonces yo voy a tener esa mente de Cristo. Pero no voy a quedar ahí. ¿Qué implica eso? Yo voy a tener la sabiduría de Cristo, la sabiduría de Dios en mí, la inteligencia de Dios en mí. Y cuando alguien tiene la mente de Dios, nada le va a quedar grande. Nada le va a quedar. No va a poder decir, eso no lo puedo lograr, eso no lo voy a poder hacer. Eso es demasiado grande para mí. Ese problema es demasiado grande para mí. Sino que vamos a poder vencer cada una de esas circunstancias que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo tengo la palabra de Dios en mí, el Espíritu de Dios está en mí. No porque conozco, no se trata de conocer toda la palabra. Hay gente que se pasa años estudiando la Biblia en una universidad, pero el corazón lo tiene cerrado. Y se pueden saber la Biblia de memoria, pero no han abierto ese corazón. Ese corazón es un corazón estéril. Pero aquel que tiene ese corazón abierto, aquel que abre, que está ansioso, que está hambriento, Dios, háblame. Y que cuando viene al servicio, viene, Señor, yo necesito que tú me hables. Y no viene diciendo, hijo, a ver ahora quién nos tira el pastor. A ver qué cosa trae hoy, o con qué cosa nos sale el pastor. Si no viene con esa mente, sabe que es Dios hablándome, y yo necesito esa palabra, Señor, en mi vida, para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir que vaya conmigo. Póngame ahí, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Así que cuando la palabra de Dios está en mí, el Espíritu de Dios está en mí. Y cuando el Espíritu de Dios está en mí, dice la palabra del Señor que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Entonces, en la carta a Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, mire lo que dice ahí en el verso 4. Por medio de las cuales, y él está hablando acerca de la palabra de él, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Diga conmigo, de la naturaleza divina. Hay dos naturalezas. Está la naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios, y la naturaleza humana, que es la que tenemos nosotros. Así que cuando esa palabra viene a mí, cuando esa palabra llega a mí, entra a mí,
todos los días esa palabra va a estar trabajando dentro de mí. Va a estar trabajando en mi interior, formando en mi interior. ¿Para qué? Para engendrar en mí la voluntad de Dios. A veces decimos, bueno, es que yo no puedo, yo no sé lo que Dios tiene para mí, porque no conocemos la palabra de Dios, porque no entendemos a qué Dios me ha llamado. Pero cuando tú te vas penetrando, cuando te vas involucrando con la palabra de Dios, esa revelación comienza a venir a nuestra vida paulatinamente, y el fruto se comienza a dar. Recuerda que la palabra del Señor nos habla en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, que dice que hay un fruto, el fruto del Espíritu Santo, y son 9 características que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto, ¿cuándo se da? Cuando se siembra la semilla. No, tiene que sembrarse y florecer, ¿verdad? Tiene que brotar y luego madurar, convertirse de una vara o de una hierba, se convierte en espiga, es un árbol, hasta que da el fruto. O sea, tiene un proceso, un tiempo. Mientras ese tiempo va creciendo, la semilla, la naturaleza de la semilla está trabajando. Así la naturaleza de la palabra de Dios estará trabajando en nosotros. Y esa palabra está trabajando de tal manera en mí que me va a llevar a poder engendrar en mí la voluntad de Dios. Amén. No puede haber un cristiano que camine en la voluntad de Dios si no ama la palabra de Dios. Para poder caminar en la voluntad de Dios tenemos que amar la palabra de Dios. Y tú no puedes decir que amas a tu esposa si la ves una vez al año o una vez cada 2 años. La esposa no te va a decir, no, tú no me amas. Si no le habla en el transcurso del día, bueno, por lo menos una vez. Ya voy a llegar, ya está la comida. Ay, si no puedes decir amén, diga ay. Amamos la palabra. Creo que Dios hoy en esta noche, el Señor nos está hablando, porque todos necesitamos esa bendición de Dios. Y Dios quiere, de hecho, desde que el Señor, vea bien, desde que el Señor creó los cielos y la tierra, desde Génesis capítulo 1, todo lo que Dios creó lo hizo a través de la palabra. Para que nosotros podamos entender, que a veces no lo llegamos a entender, que todo es creado por la palabra de Dios. Y que Dios dejó su palabra para que a través de la palabra nosotros alcancemos a conocerle a Él. Para que a través de la palabra alcancemos la bendición. Para que a través de la palabra lo sobrenatural venga a nuestras vidas. Amén. Entonces muchas veces la palabra la tenemos abandonada. Algunos ya ni se acuerdan de la última vez que tuvieron una Biblia en las manos. Y cuando nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, cuando nosotros solamente nos acordamos de la Biblia, cuando nosotros venimos a la iglesia o venimos al culto, entonces nosotros nos hemos convertido en personas religiosas. Y una persona religiosa es aquella que no tiene esa comunión, esa intimidad con la palabra de Dios. No importa cuánto tiempo tenga, no importa cuánta palabra haya conocido, haya tenido en su mente, pero como no tiene esa comunión con el Espíritu Santo, no tiene esa comunión con la palabra de Dios, esa persona no cambia. Quiere cambiar, pero no cambia. Tiene el deseo de cambiar, pero no tiene el potencial para cambiar. Quiero maíz, pero no siembro la semilla. Quiero cocos, pero no siembro la semilla. Quiero papayas, hay que sembrar la semilla. Quiero chiles, hay que sembrar la semilla. Nosotros no podemos estar esperando querer recibir el fruto sin haber sembrado la semilla. No podemos querer que el Señor nos dé esa victoria. No podemos querer que el Señor nos dé la victoria. No podemos esperar que el Señor nos cambie y nos transforme si no hay palabra de Dios en mí. Esa palabra me va a cambiar. Diga conmigo, esa palabra me va a cambiar. Entonces, cuando no hay esa palabra de Dios en el corazón, cuando no tenemos esa comunión con la palabra de Dios,
sigue siendo esa persona terca, necia. No hay quien le gane. Siempre tiene la razón. Y aunque nunca la tiene, pero él piensa que la tiene. ¿Por qué? Por ausencia de la palabra de Dios. Cuando hay ausencia de la palabra de Dios, el varón se convierte en un mal esposo, la esposa se convierte en una mala esposa. ¿Por qué? Porque no tiene la dirección de la palabra de Dios. Amén. Cuando no tenemos esa intimidad, cuando no tenemos esa comunión con la palabra de Dios, es fácil pecar. Es fácil. No hay nada que te detenga para pecar. La tentación te atrapa. No hay cómo resistir esa tentación. Y muchas veces, como no hay esa intimidad con la palabra, y aunque la tentación no te atrape, a veces el individuo corre a donde está la tentación. Corre ahí a donde está la tentación. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? ¿Qué Pablo le dijo a Timoteo? Huye de la tentación. Tenemos que huir de la tentación. Pero muchas veces pensamos que no vamos a poder caer ahí. El que no tiene comunión con la palabra de Dios vive de apariencia. Aparenta ser cristiano. Aparenta vivir conforme a la voluntad de Dios, pero no conoce la voluntad de Dios. No sabe lo que Dios tiene para él. Y aunque él se quiera esforzar en hacer las cosas bien, no tiene el poder, no tiene la unción para poder hacerlo. No tiene, las puertas se cierran. No nos damos cuenta que es Dios el que abre las puertas. Es Dios el que nos abre los ojos para poder ver la puerta que Dios abre para nosotros. Pero cuando nosotros nos ponemos, nos profundizamos en la palabra de Dios. Vea, este es el consejo que Dios le dio a Josué. Capítulo 1, vaya conmigo Josué, póngamelo ahí. Josué capítulo 1, verso 8 en adelante. Mire, lo que quería el Señor era garantizarle a Josué que Josué iba a tener éxito. Le dijo, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Pero mire lo que le dice, pero para que eso se cumpla, mire lo que le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino. ¿Cómo lo voy a hacer prosperar? A través de la palabra. Vea, el Señor le dice a Josué, la única manera de que tú seas prosperado va a ser que estés meditando en mi palabra constantemente. Y cuando tú meditas en la palabra, en mi palabra, el Señor le dijo a Josué, todo te va a salir bien. Pero si a ti y a las cosas no te están saliendo del todo bien, piensa por qué. Porque a lo mejor te está faltando meditar en la palabra de Dios. Necesito meditar en la palabra de Dios. Cuando yo no medito en la palabra de Dios, cuando vengo al culto, no me gozo. No hay gozo en mí. No hay gozo. En lugar de gozarme, me duermo. Y como consecuencia, cuando sale del culto, salió igual o peor que como entró. Frustrado porque pensó que por venir, y así es el religioso, piensa que por venir, ya vine, Señor, a ver qué vas a hacer en mí, pero se va peor que como vino. ¿Qué me hace falta? Comunión con la palabra. Me hace falta comunión con Dios. Diga conmigo, me hace falta comunión con Dios. Pero cuando amas la palabra, esa palabra, ¿qué es lo que está haciendo? Engendrando en mí la voluntad de Dios. Dígale a la persona que está a un lado tuyo, a un lado suyo, dígale, cuando amas la palabra, lo que hace la palabra engendra en ti la voluntad de Dios. Viene y es como esa semilla que se siembra. Y dice, y el sembrador se fue a su casa y regresó, pensando en lo que la semilla
estaba haciendo, y viene y la checa, y viene y la checa, hasta que empieza a dar fruto. Así que esa palabra va a dar fruto en la vida de nosotros. Si nosotros nos enamoramos de la palabra de Dios, si buscamos la palabra de Dios, tu semana va a ser mejor. Si vives pendiente de la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, tu semana va a ser mejor. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Algunas personas quieren que el esposo, que la esposa cambie, pero no buscan la palabra. Pero cuando tú y yo buscamos la palabra de Dios, esa palabra va a ocasionar que la otra persona cambie. No porque va a ser mágico, cambia ya, sino porque a través de ti el Señor va a hacer algo en la vida de la otra persona. Y cuando la otra persona no quiere nada con Dios, no quiere nada, al verte a ti, algo el Señor va a poner en ti. Va a poner una paz que el otro no tiene. Va a poner un gozo que el otro no tiene. Va a poner en ti, te va a moldear de una manera diferente. Ya no pecas como antes pecabas. Entonces Dios va a estar obrando a través de su palabra. A través de la palabra. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, Dios nos va prosperando. En el trabajo tú vas a ser bendecido, vas a ser prosperado cuando confía, cuando camina conforme a la palabra de Dios. Cuando amo la palabra de Dios, diga conmigo, cuando me enamoro de la palabra de Dios, mi vida va a ser mejor. Algunas personas quieren sanar, como les decía yo al principio, pero no están enamorados de la palabra de Dios. Quieren que Dios les haga un milagro, pero ellos no quieren tener relación con Dios. Ellos no quieren tener compromiso con Dios. Necesitamos milagros. Dios lo quiere hacer. Diga conmigo, Él lo quiere hacer. Pero el propósito de Dios, la voluntad de Dios no se puede engendrar en mí porque no tengo esa comunión con la palabra. Amén. Entonces cuando yo tengo esa comunión con la palabra, mi economía va a cambiar. Tu economía va a cambiar. Mire, ¿qué es lo que dijo David? Joven fui y envejecido, y no he visto justo. ¿Quién es un justo? El que tiene comunión con la palabra. ¿Quién es un justo? El que camina en la voluntad de Dios. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Entonces yo necesito que Dios toque a un ser querido. Metámonos con la palabra. Amemos la palabra de Dios. No solamente que sea un requisito para decir soy cristiano, sino porque realmente estás enamorado. Y si no te has enamorado, dile: Señor, enamórame de la palabra de Dios. Señor, enamórame de ti, enamórame, permíteme que yo me enamore de ti para la gloria de tu nombre. Amén. Cuando la persona no tiene ese amor, se convierte en una persona que no está enamorada de la palabra de Dios. Y aunque venga a la congregación, aunque obre, aunque predique, aunque sirva, aunque tenga alguna actividad dentro de un ministerio, pero es una persona que no lo hace porque ama a Dios, sino lo hace por religiosidad, por costumbre, porque lo tengo que hacer, por obras, y no se da cuenta que en esta era lo que cuenta o lo importante es a través de nuestra fe, creer lo que la palabra del Señor nos dice. Mire lo que dice el Salmo. Ponme ahí el Salmo 119, verso 97. David era un hombre que amaba la palabra de Dios. Tenía esa comunión con el Padre, tenía esa intimidad con el Padre. Y cuando David está hablando, y cuando David está escribiendo este salmo, mire lo que dice el Salmo que le dije, 119, verso 97. ¿Hay alguien ahí en la cabina? ¿97? ...119, verso 97... dice: oh, ¿lo tiene ahí? Cuánto amo yo tu ley. ¿Cuál es la ley? La ley es la palabra. La palabra de Dios también es conocida como ¿qué? Como los mandamientos de Dios. Sus mandamientos, su ley, sus preceptos, el corazón de Dios, la mente de Dios. Todo eso el Señor nos lo revela a través de la palabra. Y mire, todo el día es ella mi meditación.
Y cuando dice todo el día ella es mi meditación, no está diciendo que por meditar en la palabra no vas a trabajar. Pero cuando vas a trabajar vas pensando, gracias Señor, porque hoy me pude levantar y tengo fuerzas para irme al trabajo. Te alabo, mi Señor, porque grande eres tú, Señor. Y vas saliendo al trabajo y dices, ay Señor, mira lo que dice tu palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y cuando vienes a la hora del lonche, ¿qué vienes y le dices? Ay Señor, como dice tu palabra, ay Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día. Gracias por este pan que tú me estás dando. Mira, y viene un problema, viene una situación, pero tú estás meditando en la palabra de Dios. Estás meditando en la palabra del Señor, y Dios te está ministrando a través de ella para la gloria del Señor. Amén. Entonces la palabra no escasea en tu vida. La palabra no escasea en tu corazón. Pero ¿cuántas veces le preguntamos a alguien, dígame un texto, el texto que más le gusta a usted? Caramba, hay uno que me gusta, hay uno que me gusta. No medita en la palabra. Y como no medita en la palabra de Dios, entonces esa palabra no puede engendrar en él el propósito. Pero Dios quiere que se levante una generación que pueda creer en él, que esté enamorada de él. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se manifieste en la vida nuestra para la gloria del Señor. ¿Alguien dice amén? Mire lo que el Señor le dijo, esa palabra, meditando en la palabra. Mire, ponme ahí Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y vamos a ver, mire, verso por verso, son un par de versículos. Yo sé que usted lo ha escuchado, lo hemos escuchado muchas veces, ese texto en donde dice, oye Israel, tu Dios uno es. ¿Lo ha oído? Si lo ha oído alguna vez, dígame amén. Verso 4 le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora ve el verso 5, el que sigue. Mire lo que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento, ese no lo sabemos, ¿verdad? ¿Amén o no? Ese no lo hemos oído. Pero mire, lo que a veces no leemos es el versículo que viene adelante. Ponme el que sigue adelante. Mira lo que dice en el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde? Aquí. Y luego el verso que sigue, mire lo que dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mi pregunta es, ¿en qué meditas cuando te levantas? ¿En qué meditas cuando te acuestas? ¿En qué meditamos cuando vamos por el camino? ¿En qué meditamos cuando estamos en la casa? Porque hay personas que piensan que la palabra de Dios solo es para aquí, para la iglesia. Para la casa no. Allá en la casa no. Por eso no meditan en ella. Ahí no la leen. Pero cuando la leemos, cuando meditamos en ella, y mire lo que termina diciendo. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. Así que tú entras a tu casa y vas a ver, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y entras a la cocina y vas ahí, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Y vas al dormitorio y dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Y así puedes estar teniendo los textos, y donde quiera que estás viendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Que la palabra tuya no escasee en tu casa, que no escasee en tu corazón. Amén. Que no escasee en tu caminar, en tu carro. Ahí, ponle ahí papel, un papel. No cualquier papel, busca un buen papel.
Alguien decía, mándalo a hacer hasta en letras de bronce, ahí, para que ahí la cuides y la tengas ahí, no la pierdas, sino que tenga un valor agregado para ti. Amén. Entonces mire lo que dice ahí, verso 9. Dice, y las escribirá, ahí está, en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros meditemos en la palabra? Pregúntame, ¿por qué Dios quiere que medite en la palabra? ¿Por qué? Porque Él sabe que la palabra tiene un efecto sobre el que oye la palabra. Diga conmigo, la palabra tiene un efecto sobre el que la oye. Génesis capítulo 1. Ponme ahí Génesis 1:1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algo interesante hay ahí. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del camino. Diga, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y luego, y la luz se hizo. Ajá. Y vio Dios que la luz era buena. Amén. Y separó la luz de las tinieblas. Amén. Entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace lo que hace la palabra? Si no lo ha visualizado, hace que donde no hay, haya. ¿Qué es lo que hace la palabra? Por el poder de la palabra, que donde no había nada, no lo dice ahí en Hebreos capítulo 1, dice, por la fe entendemos que las cosas, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces la palabra tiene poder de cambiar, de transformar, pero tiene el poder de crear para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Así que mire, la palabra tiene un poder creativo. Ahora, por decir algo, número 2, ¿qué hace la palabra en mí? Me lleva a Jesús. Me lleva a conocer a mi Salvador. Por la palabra conozco a Jesús. Y por la palabra conozco y alcanzo la salvación. La palabra me impide pecar. Salmo 119, verso 11, mire, dice ahí, David dijo, en mi corazón he guardado tu ley para no pecar. Entonces la palabra de Dios me va a librar de no hacer lo correcto o de desobedecer, de pecar. Entonces la palabra me va a impedir alejarme del Señor. El Señor me la ha dejado también para que a través de ella yo sea fortalecido. Mire, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y cuáles son los dichos? La palabra, los mandamientos, los pensamientos, el corazón de Dios, la escritura, los preceptos, los mandatos que Dios nos ha dado están aquí en la palabra del Señor. Amén. Así que cuando yo conozco la palabra de Dios, esa palabra me va a impedir ofender a Dios, salirme fuera del camino. La palabra, el conocer la palabra va a hacer prosperar mi camino día con día. Va a prosperar mi camino. Es lo que dice, lo que el Señor le dijo a Josué. Y todo te saldrá, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. En el capítulo terminamos con esto. Voy a terminar con esto. Al final del tema de que estamos hablando hoy, Deuteronomio capítulo 28, usted sabe lo que dice. Dice, y todas estas bendiciones te seguirán si oigo atentamente la voz de Jehová. ¿Dónde está la voz de Jehová? Los dichos de su boca, los mandamientos de su boca. Sucederá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová para hacer y cumplir todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te
yo necesito que esa bendición me alcance. Salmo 23 termina diciendo, el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Póngase sobre su pie. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que conoce tu necesidad. El problema es que nosotros en nuestra necesidad no conocemos a Dios. En nuestra necesidad no le conocemos a Él. Pero Él quiere revelársenos a nosotros a través de la palabra. Amén. Porque Él abre camino delante de mí para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Ahí donde está yo quiero que medite. Si me abre el canal 8, por favor. Sí. ¿Está bien? Meditemos en esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí, lo que me están viendo a través de las redes sociales, a través del internet, podemos reconocer que hemos estado lejos de la palabra de Dios? Y si nosotros estamos lejos de la palabra de Dios, si no amamos la palabra de Dios por diferentes razones, porque no entendíamos, porque no me había caído el 20, porque no lo había yo comprendido. Pero el Señor quiere bendecirme y solo hay una manera que el Señor me pueda bendecir, y eso es rindiendo mi vida delante de Él. Y si usted entiende y usted comprende, usted me está viendo a través de las redes sociales, de mis hermanos que están aquí, usted entiende, comprende que ha estado caminando no de la manera como Dios quiere. Ahí donde está, cierre sus ojos por un instante y hable con el Señor. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo entiendo que he menospreciado tu palabra, no he caminado, no me he dado cuenta perfecta, cabal, de cuál es mi condición. No me he dado cuenta perfecta de lo que la palabra genera en mí. Señor, pero yo quiero conocerte, yo quiero amar tu palabra. Señor, ha habido situaciones en mi corazón. Señor, las situaciones que han estado en mi vida, las circunstancias me han sobrepasado, Señor, y me han distraído y me han alejado de tu camino, Señor. Porque el adversario no quiere que usted y yo estemos en el camino. Va a poner estorbo, va a poner murallas delante de nosotros, va a levantar fortalezas alrededor nuestro para que nosotros nos desviemos, para que no estemos conectados con la palabra del Señor, para que no amemos la palabra del Señor, para que nos conformemos con aquello poquito que recibimos hace algún tiempo. Pero el Señor quiere que nosotros estemos constantemente. El Señor le dijo a aquellos hombres: todos los días meditarás en ella, para que hagas conforme a lo que en ella está escrito. Señor, hoy en esta noche venimos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que nos hemos apartado de tu camino, Señor, reconociendo que no hemos amado tu palabra como tú nos pides que amemos tu palabra, que te amemos a ti. Es que es imposible que podamos decir: yo amo a Dios, pero no amo su palabra. Porque si amamos a Dios, vamos a amar lo que Él nos habla, lo que Él nos dice. Si amamos a Dios, vamos a recibir lo que Él nos dice, y vamos a poder ver el resultado de ese poder que hay en su palabra en nuestras vidas. Señor, hoy aquí estoy dispuesto. Dígale: hoy estoy dispuesto. Quiero ser un corazón, Señor, que ya no sea estéril. Yo quiero ser un corazón que pueda dar fruto. Abre mis ojos, Señor, abre mis oídos, abre mi mente, Señor. Yo quiero caminar en tu perfecta voluntad. Perdóname, Señor, por haber sido negligente en buscar a tu palabra, Señor. Perdóname por a veces oímos a otras personas que nos dicen: no es necesario, si no es necesario que busques tanto, pero no conocen la palabra de Dios. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y vivimos en la palabra de Dios y amamos la palabra de Dios, va a ser imposible que caminemos en derrota. No te estoy diciendo que no vas a tener lucha, que no se va a levantar adversidad, pero no vas a ser derrotado. Dios te dará la victoria, Dios te mostrará esa victoria para la gloria de su nombre. Señor, te doy gracias por tu gracia, y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres ese Dios grande, fuerte, fiel,
Y yo lo quiero invitar a usted para que usted dé ese paso de fe y comprométase con el Señor a buscarte. Señor, quiero buscarte más. Algunos el Señor los está llamando para conocerlos más a través de ellos. Sí, es necesario. Y algunos se han aún resistido a ser discipulados, a conocer más de la palabra de Dios. Y ponen excusa, ponen pretexto para no escuchar, para no aprender, para no tener esa intimidad con la palabra de Dios. Pero sea Dios mismo quebrantando, rompiendo, derribando todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios, para la gloria de su nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El Señor le dio esta sentencia al pueblo de Israel y le dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque han abandonado mi palabra, porque caminan conforme a su sabiduría, porque hacen lo que mejor les parece. Pero cuando nosotros caminamos en la perfecta voluntad de Dios, vamos a tener esa victoria cada día en nuestras vidas, para la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso?